Algunas personas no lo perciben, pero viven atrapadas en un ciclo sutil de vaciamiento. Se despiertan cansadas, se distraen con el celular, comen sin hambre, miran vídeos sin verdadero interés, y al final del día, sienten un vacío que no saben explicar. Siempre hay una pequeña recompensa esperando. Un dulce, un me gusta, una compra impulsiva, algún escape cualquiera. Y eso parece inofensivo, hasta que se convierte en una forma de vivir. Poco a poco, el placer deja de ser una elección y se transforma en una adicción discreta, una respuesta automática al aburrimiento, al dolor y a la sensación constante de que algo falta. Pero lo que falta, en realidad, no es más placer. Es presencia. Es potencia interior. Carl Jung lo percibió con claridad al afirmar que lo que no enfrentamos en nosotros mismos, terminamos encontrándolo como destino. La huida constante del malestar es precisamente lo que debilita el alma. El verdadero poder no se activa cuando la vida es cómoda, sino cuando el individuo aprende a sostener el malestar sin anestesiarse. Este vídeo no va a proponerte represión, sino revelación. Va a mostrarte cómo la abstinencia de los placeres inmediatos no es un castigo, sino un proceso de refinamiento. Y tal vez, al entender esto, descubras que lo que más deseas no es placer constante, sino la libertad de no ser dominado por él. La adicción que roba tu voluntad. Existe un tipo de encarcelamiento moderno que casi nadie reconoce como prisión, la dependencia de los pequeños placeres cotidianos. No estamos hablando aquí de adicciones extremas, como drogas pesadas o compulsiones visibles. Hablamos de algo mucho más sutil, pero igualmente corrosivo. Se trata de la necesidad casi automática de distraerse, de recompensarse constantemente, de no soportar ni siquiera unos minutos de aburrimiento o vacío sin recurrir a una pequeña dosis de placer. Ya sea un desplazamiento infinito en las redes sociales, un dulce después del almuerzo sin tener hambre, una serie que comienza como pasatiempo y termina como anestesia emocional. Todo eso va drenando la energía psíquica sin que la persona se dé cuenta. Al buscar constantemente evitar el malestar, poco a poco va perdiendo el contacto con su fuerza de voluntad. Y cuando la voluntad se debilita, cualquier impulso se convierte en rey. Este ciclo es traicionero porque, a primera vista, parece inofensivo. Un chocolate aquí, un vídeo gracioso allá, una conversación vacía para pasar el tiempo. Pero ese patrón, repetido diariamente, va moldeando la forma en que el cerebro responde a la vida. El sistema de recompensa se vuelve adicto a las gratificaciones inmediatas, y cualquier actividad que exija esfuerzo, disciplina o tiempo comienza a parecer intolerable. La lectura se vuelve aburrida. El silencio incomoda. El enfoque se vuelve inalcanzable. A largo plazo, esta dinámica compromete la capacidad de concentración, la claridad mental y, principalmente, el sentido de identidad. La persona ya no sabe lo que realmente quiere, porque siempre está siguiendo lo que es más fácil. Jung entendía esta dinámica como parte de la sombra que llevamos dentro de nosotros. La parte de la psique que desea comodidad, escape, seguridad a cualquier precio. Y el problema no está en tener una sombra, todos la tienen. El problema es cuando ella gobierna nuestras decisiones. Cuando determina que todo malestar debe evitarse, todo esfuerzo es un castigo y todo impulso debe obedecerse. En ese punto, ya no existe libertad real. El individuo está vivo, pero no tiene el control. Está despierto, pero anestesiado. Y cuanto más pasa el tiempo, más esto se manifiesta en áreas esenciales de la vida. La persona posterga lo que sabe que debería hacer. Evita conversaciones profundas. Se irrita con cualquier contratiempo. Pierde oportunidades porque no consigue mantenerse presente el tiempo suficiente para aprovecharlas. Y, en silencio, empieza a preguntarse por qué siempre se siente estancada, por qué no consigue avanzar, porque siente que tiene potencial pero nunca logra acceder a él de verdad. Es como si algo estuviera bloqueando su propia energía vital. Y ese algo es, casi siempre, la suma de cientos de decisiones pequeñas basadas en la comodidad inmediata. El gran peligro es que todo esto está socialmente aceptado. Nadie te va a juzgar por ver 5 horas de series el fin de semana. Nadie te va a confrontar por entregarte a la comida o a la distracción como válvula de escape. Al contrario, vivimos en una cultura que refuerza ese patrón todo el tiempo, como si evitar el dolor fuera un derecho, y no una forma de autosabotaje. Pero el precio de eso es alto. Porque lo que no se enfrenta, se acumula. Y lo que se acumula sin ser procesado, se convierte en un peso interno, emocional,
psíquico, incluso físico. Personas así no son débiles. Son condicionadas. Aprendieron a protegerse del dolor con placer. Solo que el placer se convirtió en un escondite, y no en un alimento. Tienen sueños, ideas, ganas de crecer. Pero están siempre cansadas. Siempre distraídas. Siempre ocupadas con alguna urgencia que no lleva a ningún lado. Y cuando finalmente tienen tiempo para sí, no saben qué hacer con él. Porque perdieron la conexión con su propio centro. Con aquello que Jung llamaría el self, el núcleo del ser. Este tipo de desconexión no es evidente al principio. Se infiltra por los bordes de la vida. Comienza en los detalles y de repente se adueña de todo. Es por eso que muchos no se dan cuenta de que se están saboteando. Piensan que simplemente están disfrutando de la vida, cuando en realidad están evitando vivirla plenamente. Y eso duele. Duele cuando uno se da cuenta de que el tiempo pasó y el potencial quedó dormido. Duele cuando se entiende que la fuerza no se perdió, sino que se dispersó. La buena noticia es que este proceso puede revertirse. Pero no con más motivación, sino con más conciencia. El primer paso es reconocer que los pequeños placeres pueden ser grandes ladrones. Que la libertad no está en hacer todo lo que se quiere, sino en elegir con claridad lo que realmente importa. Y eso exige enfrentamiento. Exige una ruptura con el patrón automático. Una pausa intencional para mirar de frente aquello que más se ha evitado. Y es justamente aquí donde entra la abstinencia, no como castigo, sino como portal. Un portal para acceder a un tipo de energía que no puede coexistir con la anestesia constante. El malestar sostenido con presencia es el inicio de la transformación. Pero para que eso ocurra, es necesario entender lo que realmente está en juego. Y esa comprensión solo ocurre cuando se accede a un nivel más profundo de la mente, donde sucede la verdadera transformación. Ahora que el problema está claro, necesitamos entender qué es lo que, de hecho, ocurre dentro de nosotros cuando elegimos enfrentar el malestar en vez de huir de él. Y es exactamente eso lo que Carl Jung nos ayuda a revelar. La sombra que sabotea tu fuerza. Para Carl Jung, la psique humana es como un vasto territorio con regiones visibles y otras completamente ocultas. La parte de la mente que usamos en el día a día, eso que llamamos yo, o ego, es apenas una pequeña fracción del todo. El resto, que permanece en la oscuridad, es lo que él llamó el inconsciente. Dentro de ese inconsciente vive la sombra, un conjunto de contenidos reprimidos, rechazados u olvidados por no encajar con la imagen que creamos de nosotros mismos. No se trata solo de rasgos negativos, como la ira o la envidia. Muchas veces, allí también hay talentos no expresados, deseos genuinos sofocados por miedo al rechazo, e incluso la propia energía vital que fue sacrificada en nombre de la adaptación social. Jung decía, la sombra no es mala por naturaleza, simplemente es, y lo que importa es cómo lidiamos con ella. El problema comienza cuando pasamos la vida evitando enfrentar esa sombra. La evitamos mediante distracciones, placeres superficiales, hiperproductividad, consumo excesivo, relaciones vacías. Cada placer inmediato que buscamos sin conciencia sirve, en realidad, como un bloqueo. Una forma de no entrar en contacto con las partes de nosotros mismos que exigen atención, madurez y confrontación. Por eso la abstinencia consciente se vuelve tan poderosa, porque elimina las muletas. Cuando te privas intencionalmente de un hábito placentero, lo que emerge en su lugar es justamente aquello que estabas tratando de evitar. Y ahí comienza el verdadero enfrentamiento con la sombra. Jung creía que ese enfrentamiento no es destructivo, sino creativo. Él lo llamaba proceso de individuación, un camino de integración de todas las partes de la psique hacia la totalidad. No se trata de eliminar la sombra, sino de reconocerla, comprenderla y, poco a poco, integrarla a la conciencia. Este proceso exige valentía, porque obliga al ego a dejar de ser el único comandante. Y eso es extremadamente incómodo para la mente. El ego quiere control, aprobación, comodidad. Vive de la repetición. Pero el self, la instancia más profunda del ser, busca autenticidad, expansión y verdad. Y la verdad, muchas veces, comienza con el colapso de ilusiones que hemos sostenido durante años. Cuando decides, por ejemplo, dejar de consumir redes sociales por una semana, al principio parece simple. Pero en pocos días, surgen señales de inquietud, aburrimiento, impaciencia. El cerebro,
condicionado a estímulos constantes, comienza a buscar sustitutos. Y es en ese momento cuando empieza a aparecer la verdad. Te das cuenta de que usabas el contenido como distracción para no lidiar con tu insatisfacción personal, tu soledad, tu dificultad para estar presente contigo mismo. La abstinencia revela el dolor real que los estímulos venían encubriendo. Deja al descubierto esa parte de ti que siente falta de propósito, de silencio, de conexión verdadera. Y eso duele, pero también libera. Porque al sostener ese malestar, activas una fuerza que estaba dormida, la capacidad de observar sin reaccionar. De estar con tu dolor sin necesidad de silenciarlo. De atravesar el aburrimiento sin correr hacia el placer. Y cuando eso sucede, algo extraordinario comienza a surgir, una sensación de centro. Te das cuenta de que puedes ser más grande que tus impulsos. Que el deseo no necesita ser atendido para desaparecer. Que el placer es una elección, no una necesidad. Y ese tipo de libertad es algo que ningún placer inmediato puede ofrecer. Jung decía que todo impulso reprimido regresa con más fuerza, a menos que sea comprendido. Y aquí está el secreto. La abstinencia no se trata de represión, se trata de revelación. Cuando dejas de actuar automáticamente, creas espacio para el autoconocimiento. Y cuanto más te conoces, más poder tienes sobre tus decisiones. Eso no significa volverse una persona fría o rígida. Significa volverse alguien que no es rehén de sus propios hábitos, que puede elegir con lucidez lo que realmente importa. Este proceso, sin embargo, no es lineal. Habrá recaídas, malestares, momentos de duda. Pero Jung enfatizaba que el camino de la individuación es en espiral, no avanza por saltos, sino por regresos conscientes. Cada vez que eliges el malestar constructivo en lugar de la fuga automática, fortaleces al self. Y ese fortalecimiento se refleja en toda tu vida. Pasas a tener más enfoque, más discernimiento, más claridad emocional. Tus decisiones dejan de ser reacciones y se vuelven creaciones. Tu presencia se vuelve más firme. Tu energía deja de dispersarse. Y todo eso comienza con algo aparentemente pequeño. Decir no a lo que siempre dijiste sí. Es importante entender que esto no se trata de moralismo. No es sobre el placer es malo o el sufrimiento es bueno. Jung no hacía juicios morales, hacía análisis simbólicos. Y simbólicamente, el placer inconsciente es una trampa de la psique infantil. Cuando nos volvemos adultos psicológicamente, necesitamos aprender a lidiar con lo que sentimos sin tener que escapar todo el tiempo. Eso exige madurez emocional. Exige pausa. Exige presencia. La abstinencia es solo el medio. El fin es la conciencia. Y es ella la que abre el camino hacia el verdadero crecimiento. Imagina a alguien que decide pasar 30 días sin azúcar. En los primeros días, siente irritación, deseo intenso, cambios de humor. Pero con el tiempo, se mantiene firme y comienza a percibir una claridad mental que no sentía desde hacía años. Comienza a dormir mejor, a tener más energía, a sentir su propio cuerpo de forma diferente. Pero lo más interesante no es el efecto físico, es el efecto psíquico. Al darse cuenta de que puede sostenerse sin aquello que antes parecía esencial, esa persona reencuentra su fuerza. Y esa fuerza ya no depende del control externo, sino de una elección interna sólida. Eso es individuación. Eso es integración de la sombra. Este mismo principio vale para cualquier área de la vida. Cuanto más te abstienes de lo automático, más espacio creas para lo esencial. La abstinencia, en ese sentido, no es una renuncia, es un intercambio. Intercambias el placer fácil por la potencia real. Intercambias el alivio pasajero por una estructura interna capaz de sostener proyectos, relaciones y objetivos con consistencia. Comienzas a vivir de adentro hacia afuera. Y eso lo cambia todo. En la visión de Jung, el ser humano solo se realiza plenamente cuando enfrenta su propia oscuridad con honestidad. Cuando deja de buscar atajos y comienza a recorrer el camino real, aunque sea más lento y exigente. Y la abstinencia es el inicio de ese camino. Porque al decir no al placer automático, estás diciendo sí a tu yo más profundo. Estás diciendo sí a la libertad que nace del autoconocimiento. Y ese sí es el primer paso para acceder al poder que siempre estuvo en ti, pero que estaba siendo bloqueado por placeres que te mantenían pequeño. Ahora que has comprendido cómo la abstinencia consciente revela y fortalece tu verdadero yo, es hora de ir aún más profundo,
y sentir el impacto emocional de este descubrimiento. El próximo paso es una inmersión directa en el corazón de la transformación. Tú no estás débil, estás distraído. Tal vez el mayor engaño que hayas creído hasta hoy es que te falta fuerza, que no tienes disciplina, que no naciste con enfoque, que eres una persona débil porque cedes a los placeres. Pero ¿y si la verdad fuera justamente lo contrario? ¿Y si tu fuerza nunca hubiera desaparecido? Solo hubiera sido drenada, fragmentada, desviada para atender impulsos que no representan quién eres en realidad. Carl Jung decía que aquello a lo que resistimos nos domina. Ahora piensa, ¿y si el placer constante no fuera solo un deseo, sino una forma de escape construida con tanta repetición que pasó a parecer parte de tu personalidad? Tal vez nunca fallaste por falta de fuerza. Tal vez simplemente cediste al ruido, el ruido constante de los deseos inmediatos, de las recompensas fáciles, de las distracciones disfrazadas de alivio. Existe un poder dormido en todo ser humano que solo despierta cuando elige conscientemente sostener el malestar. No el malestar masoquista, sino el malestar fértil, ese que muestra donde aún no eres libre. Ese tipo de incomodidad aparece en el silencio, en la pausa entre el impulso y la acción, en el instante en que percibes que puedes no seguir el viejo patrón. Y en ese instante, se planta una semilla de libertad. Es exactamente en ese punto donde muchas personas se rinden. Porque confían más en la urgencia del deseo que en la voz interior que dice, espera. Pero cuando eliges esperar, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que el impulso pasa. Llega con fuerza, pero también se va. Y en el espacio que deja, surge un nuevo tipo de energía, no excitada, sino estable. No eufórica, sino enraizada. Y esa energía es tuya. Siempre lo fue. Solo estaba encubierta. Jung sabía que toda verdadera transformación comienza con el enfrentamiento de aquello que más evitamos. Él decía, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para no enfrentarse a su propia alma. Y eso es exactamente lo que estás siendo llamado a hacer ahora. Dejar de huir de ti. Dejar de repetir excusas. Dejar de creer que necesitas más motivación, más fuerza, más ayuda externa. Lo que necesitas es más silencio. Más verdad. Más conexión con el dolor que llevas años adormeciendo con pequeñas dosis de placer. Y es ahí donde todo cambia. Cuando entiendes que la abstinencia no se trata de renunciar al placer, sino de abrir espacio para la fuerza interior. Porque la fuerza no nace de la resistencia ciega. Nace de la conciencia profunda. Del momento en que miras al impulso y dices, te veo, pero no soy tú. Y ese simple acto de nombrar, de observar sin ceder, transforma el impulso en sabiduría. Tal vez nunca aprendiste a lidiar con tus vacíos. Nadie te enseñó a escuchar lo que hay detrás de la ansiedad, de la inquietud, de la compulsión. Pero ahora ya lo sabes. Detrás de cada deseo compulsivo hay un dolor no sanado. Y cuando ese dolor es visto, sentido, acogido, se transforma. Deja de pedir placer inmediato y empieza a pedir verdad. Empieza a pedir presencia. Empieza a pedir un nuevo tipo de relación contigo mismo. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes que el placer automático es, muchas veces, un grito de auxilio malinterpretado. Tu mente pide comida, pero lo que quería era una pausa. Pide distracción, pero lo que necesitaba era contacto. Pide euforia, pero lo que deseaba era paz. Cuando escuchas eso con el corazón abierto, todo dentro de ti empieza a reorganizarse. Y la fuerza que parecía faltar finalmente aparece, no porque vino de afuera, sino porque dejaste de desperdiciarla. Jung nos recuerda que donde hay miedo, también hay poder. Y el miedo que sientes al abstenerte, al quedarte sin tu distracción favorita, al decir no al impulso que siempre dominó tu rutina, ese miedo es el portal. Es el punto exacto donde tu vida puede cambiar. Pero solo si tienes el coraje de atravesarlo. Coraje para sentir, sin huir. Coraje para crecer, sin anestesiarte. No es fácil, pero es simple. Es una elección que comienza pequeña. Rechazar un placer, respirar profundo, esperar, observar. Y de repente, algo que antes te controlaba empieza a perder fuerza. Y quien comienza a ganar espacio eres tú. Tu verdadero yo. El que sabe lo que quiere. El que puede sostenerse. El que ya no necesita demostrar nada a nadie,
ni siquiera a sí mismo. Esta revelación emocional puede ser incómoda, pero también es liberadora, porque muestra, con claridad, que el poder que buscas nunca estuvo lejos. Solo estaba escondido detrás de decisiones automáticas. La abstinencia revela eso porque quita el ruido, quita el exceso, y deja solo lo esencial. Tú, presente, consciente, capaz. Y es con esta nueva conciencia que puedes, finalmente, transformar tu abstinencia en acción, en pasos reales, en nuevas elecciones prácticas que sostendrán tu liberación. ¿Cómo recuperar tu fuerza en silencio? Ya entendiste que la abstinencia no es represión, es redireccionamiento. Ahora es momento de traducir eso en acciones concretas que puedes comenzar hoy, silenciosamente, sin necesidad de anunciar nada a nadie. Y es precisamente en el silencio donde tu fuerza comienza a ser recuperada. El primer paso es elegir conscientemente un placer que domina tu rutina y alejarte de él durante 7 días. No importa cuál sea, redes sociales, azúcar, pornografía, compras impulsivas, exceso de series. Elige lo que más te atrapa. No para probar algo, no para ser rígido, sino para observar con claridad lo que ese hábito ha estado encubriendo. Durante ese periodo, no debes simplemente resistir. Debes anotar lo que sientes, lo que surge en ausencia del hábito. ¿Qué tipo de pensamientos aparecen? ¿Qué emociones se vuelven más visibles? Este simple acto de registrar, sin juicio, transforma la abstinencia en autoconocimiento. Y lo que antes era solo incomodidad, se convierte en materia prima para tu reconstrucción emocional. Cuanto más observas, más entiendes. Y cuanto más entiendes, más libertad ganas para elegir conscientemente. El segundo paso es insertar, en el lugar del placer removido, una actividad constructiva, algo que fortalezca tu presencia. Puede ser leer 5 páginas al día de un libro que has estado postergando. Puede ser una caminata de 20 minutos sin auriculares. Puede ser escribir una página en papel por la mañana, sin filtro, solo para liberar la mente. Lo importante no es la actividad en sí, sino el intercambio energético. Estás entrenando tu mente para lidiar con el aburrimiento y transformar esa energía en algo creativo. Con el tiempo, comienzas a notar algo poderoso. Tu nivel de claridad aumenta. Tu mente se dispersa menos. Las tareas que antes parecían difíciles se vuelven más accesibles. Aquello que te sacaba de tu eje pierde poder. Esto sucede porque, biológicamente, tu cerebro comienza a reequilibrarse. La dopamina deja de dispararse por recompensas artificiales y vuelve a responder a estímulos más sutiles y reales. Psicológicamente, sales de la dependencia y entras en el control. Y ese control cambia tu postura ante todo. Al mantener esta práctica por algunas semanas, notarás los efectos extendiéndose a áreas que ni imaginabas. Tu forma de conversar con las personas cambia. Comienzas a escuchar con más atención. Tu cuerpo responde con más energía y menos ansiedad. Tus decisiones se vuelven más rápidas y firmes. No es magia, es resultado directo del ahorro de energía mental que antes era desperdiciada regulando placer y culpa. Ahora, esa energía sirve a tu voluntad, no a tus impulsos. Otro paso fundamental es aprender a sostener el vacío sin querer llenarlo de inmediato. Cuando sientas ganas de ceder al viejo hábito, detente. Respira. Observa. Nombra lo que estás sintiendo. Si logras sostener el impulso por 5 minutos, descubrirás qué pasa. Y cada vez que eso sucede, fortaleces tu sentido de integridad. Comienzas a confiar en ti. Y esa confianza interna es la base de tu reconstrucción. También es importante que definas un ritual diario, por más pequeño que sea, para reconectarte con tu propósito. Puede ser una frase escrita al despertar. Una pregunta al final del día, ¿hoy me mantuve presente o me distraje de mí mismo? Pequeños rituales construyen grandes estructuras internas. Y cuanto más consistentes sean, más profundas crecerán tus raíces. A largo plazo, los beneficios se vuelven innegables. Sientes más paz sin necesidad de huir. Disfrutas más de las cosas simples. Sientes menos prisa y más dirección. Te conviertes en alguien que no necesita demostrar fuerza, porque ya está viviendo desde ella. Alguien que no busca controlar todo, porque tiene control de sí. Y eso es rarísimo hoy.
Es revolucionario. Es transformador. El mayor logro que ofrece la abstinencia consciente no es el control del placer. Es el acceso a una versión de ti que siempre supiste que existía, pero no sabías cómo activar. Siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de urgencia y distracción. Ahora, comienza a emerger. Y lo más bello es que no grita. No exige. Simplemente es presencia. Y la presencia lo cambia todo. Por eso, no veas estos pasos como técnicas aisladas. Velos como invitaciones. Invitaciones a crear una forma de vivir en la que tu energía sirva a lo que es esencial. Donde tu voluntad no sea secuestrada por cada notificación. Donde tu tiempo empiece a trabajar a tu favor, y no en tu contra. Eso es poder real. Y ahora está en tus manos. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás listo para dejar de sobrevivir en piloto automático y comenzar a vivir con lucidez. Pero antes de cerrar, hay una última reflexión que necesita ser hecha. Una pregunta simple, pero decisiva. Ahora que todo está claro, solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir dejando que pequeños placeres dicten el ritmo de tu vida? ¿O vas a tomar hoy la decisión más difícil y más liberadora, la de reconectarte con quien realmente eres? No es una decisión que se grita al mundo. Es una decisión silenciosa, tomada en lo íntimo, pero que lo cambia todo. Porque cada vez que dices no a la fuga, estás diciendo sí a tu verdad. A tu poder real. A esa parte de ti que nunca se rindió, solo estaba esperando ser escuchada. Si este vídeo tocó algo que estaba dormido dentro de ti, deja en los comentarios, elijo mi fuerza. Escríbelo con presencia. Escríbelo como un pacto contigo mismo. A veces, todo lo que nuestra mente necesita es un gesto simbólico para empezar a cambiar. Esa frase puede ser ese gesto. Y si sentiste que este contenido habló directamente a partes de ti que el mundo suele ignorar, entonces no te desconectes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada vídeo es una invitación para volver a casa, hacia tu interior. Y comparte este vídeo con alguien que amas. A veces, un simple compartir es lo que despierta la fuerza de alguien que estaba a punto de rendirse. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.